parte de los procesos de adaptación de la célula, pero especialmente de lo que ocurre durante el proceso agudo, que es la inflamación. La inflamación no es tan mala, verdaderamente es como una salida de emergencia que tiene la célula a la agresión. El problema es cuando la inflamación se le sale de las manos a la célula y genera obviamente cambios que llevan a la muerte. Las inflamaciones no son malas, inclusive vamos a ser sinceros, para los niños, cuando usted hace ejercicio y siente el dolor muscular y descansa, la inflamación hace que lleguen una cantidad de factores que ustedes conocidos en la clase pasada, que hace que las células musculares no solo se reparen, sino que cada vez vuelvan más grandes. Entonces, obviamente ahora no se le hincha el cerebro, ¿no? No es que una naranja, un poco. Y lastimosamente, el problema grave es que la neurona no mejora mucho con los golpes. Y hay una tirada un montón de golpes y digo, ¿cómo vamos a matarla? Todo bien, entonces que en algunos ocurre el efecto inverso, daña las neuronas y las condiciones entre. Y no crean que es verdad, porque una de las cosas de la enfermedad de Parkinson es el traumatismo periódico del cráneo. De la inflamación aguda, ¿qué vamos a hacer? Doctor, ¿no nos encontraban? Yo voy a ponerme la casita de los sonidos. Ya voy. nosotros aquí esperando. La inflamación aguda verdaderamente se puede decir que tiene una característica, por decirlo así, fisiopatológica común, que es la alteración vascular. Esta alteración vascular nos genera a nosotros, obviamente, cambios en el flujo sanguíneo y en el canal de los vasos. Por eso, si usted lo pica un zancudo, lo que pica la novia por haber mirando para otro lado, o le cascan por haber ido para otro lado, entonces se le genera un cambio vascular con liberación, obviamente, de una cantidad de citoquinas que generan cambios en el calibre del vaso y cambios en el flujo sanguíneo. Inmediatamente posterior a esto, por el acúmulo de estos líquidos en esos componentes, hay un aumento de la permeabilidad con un aumento de la filtración vascular. ¿Qué hay el problema más grave? Cuando ya por simple, digámoslo así, aumento de la presión osmótica y oncótica intravascular se empieza a extravasar el líquido a los tejidos comprometidos, ya pasa, entre comillas, a tener los tres componentes iniciales de la inflamación: cambios celulares, cambios extracelulares y cambios y la inflamación aguda va a cruzar con una cantidad de acontecimientos celulares del tejido comprometido que es importante denotarlos y hablar de ellos para entender, por decir así, la dinámica. Lo primero que nosotros vamos a encontrar es que al haber un aumento del torrente circulatorio del tejido comprometido va a haber una extravasación, una función de fagocitosis de los leucocitos incrementada. Porque acuérdense que hay no solo unos monocitos que van por el torrente circulatorio, sino también unos monocitos que están, por decir así, alojados, como macrófagos circulares, alojados en los territorios circulares, que al haber cambios vasculares y a liberación de citoquinas, inmediatamente ellos entran a actuar. Por eso ustedes ven que, por ejemplo, un golpe en un hueso, por ejemplo, en un puntapié en la canilla, claro, el aumento de presión intraósea, el cambio vascular, aumenta la actividad del osteoclasto, es cierto. Inclusive por eso usted ve que ese chichón le queda un buen tiempo después de reabsorber el cambio. En algunas veces, en algunos casos, por ejemplo, también, cuando le dan la cabeza, están las reabsorciones que se quedan los huesos. Y en los vehículos que tienen precisamente unidades de remodelación ósea, hay centros de necrosis y osteolisis completas que parecen monedas. Por eso es importante tener en cuenta que esto también puede incrementarse de destruir más del tejido comprometido. Lo primero que vamos a encontrar es la adhesión y transmigración celular.
Se juntan plaquetas, se juntan células y además de eso migran, no solo del espacio intravascular, sino del espacio circular. Inmediatamente hay liberación de citoquinas y quimiotaxis, o sea, marcadores bioquímicos que hacen que migren otras células vasculares allí. Y hay la activación leucocitaria, por eso el grupo de leucocitos es muy grande, ¿no? Los agranulocitos, que los más famosos son los linfocitos, pues acuérdense que activan una cascada de respuestas inmunológicas producidas. Más todo lo que son los granulocitos, ya los pulmones, los granulocitos. Estos activan un proceso muy importante que es el de fagocitosis. Es cierto que ante la inflamación inespecífica los primeros que migran son ellos y se tragan todo lo que ven. Irónicamente, es un problema como tal los fagocitos. Por eso ustedes van a darse cuenta que la enfermedad es autoinmune, que simplemente, entre comillas, por inmunidad, se activan ellos, se pueden comer una articulación, la pleura, cualquier tejido, ¿no? Y es lo que conocen ustedes como sinovitis, pericarditis, pleuritis, por ejemplo. La fagocitosis se puede dividir en tres partes, y es importante. Un reconocimiento y un contacto de los fagocitos al tejido que van a atacar. Un englobamiento, o sea, por decir así, se lo tragan. Y ya en esas vesículas pinocitosas hay una destrucción, una degradación en base de una cantidad de enzimas que hacen que se destruyan esos elementos. Desde el punto de vista técnico, es lo mismo que ocurre en todos lados, contra una bacteria, contra un virus, contra un hongo, o contra una célula muerta, por ejemplo, por machacamiento de un accidente, una puerta. Después de eso, hay una gran cantidad de actividad leucocitaria con liberación de estos elementos, todo lo que llamamos nosotros como leucocitos, esos derivados de los leucocitos, también producen tromboplanos y las membranas, entre comillas, de esos producen la degradación del ácido araquidónico que saben ustedes que son, ¿qué cosas? Prostaglandina. Por eso si ustedes conocen, acá, pero ustedes van a hablar con el profesor Rojo, él es muy serio, muy juicioso. Una de las respuestas celulares interesantes, por ejemplo, la de los antiinflamatorios no esteroideos, que inhiben, por ejemplo, el TAC, que inhiben, por ejemplo, esta degranulación de la membrana de forma general, no específica, por medio de una inhibición de una ciclooxigenasa, para evitar procesos inflamatorios. Como la inflamación genera muchas sustancias, entre ellas muchos precursores de dolor, pues como forma secundaria al manejo de la inflamación también hay un efecto analgésico. Eso es importante que lo tengan en cuenta, porque muchas veces la gente da antiinflamatorios como analgésicos. Tiene dolor de cabeza y ibuprofeno. Y llegó usted que lo dice con un colco, esa es la palabra mágica de las urgencias. Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, tiroxina. Si la farmacología se redujera a eso, ya no se lo hubieran acabado. Periódicamente miren que estamos hablando de uno de los tantos puntos de la inflamación. Entonces, por eso muchas veces el paciente siente algo de mejoría y al día siguiente regresa diciendo, el dolor no me pasó antes de mi incremento. Porque simplemente pudo actuar sobre uno de estos fenómenos de cascada en una parte muy específica de la degradación de la membrana. ¿Perfecto? Nunca se les olvide que también pueden haber defectos en la función leucocitaria. Los leucocitos no migran o no dan buenas respuestas. Por ejemplo, una persona inmunosuprimida, inmunosupresión no quiere decir solo piedra, ¿no? Puede estar inmunosuprimida e inmediata por desnutrición. Que le den un calvazo en la calle, porque además de eso le llegue, entre comillas, un infección, pues puede generar problemas muy serios. Ustedes han visto cómo a un niño desnutrido de pronto le dan 2 o 3 golpes y le pueden inducir la muerte por un proceso inflamatorio. Ustedes van a ver en nuestras estadísticas que muchas veces el niño no recibe muchos golpes, pero el estado nutricional de inmunosupresión genera defectos en los resultados que deberá que no.
terminan degenerando el proceso inflamatorio, generando algo mucho más. Que ya no tiene el vaso. Bueno, esta esplenectomía precisamente hay una que se llama sutil, que es esta que habla de las realidades y siempre pasa uno que llama los estúpidos, los pendejos, algo así la traducción, uno que se vuelve un bolillo, resulta que se le revienta la cuerda por darte la que todo va posiblemente drogado o borracho para hacer la gracia de la vacación. Chicos, y aquí que le sacaron el vaso. Y como gran chico, yo tengo como vísceras de mantequilla, pero huesos duros. Yo voy a ser sincero, yo prefiero partir una pata que no perder el vaso. Pues, ¿cuál es la principal función del vaso? Es un órgano hematopoyético que encargado precisamente de filtrar no solo cuantitativamente, sino cualitativamente las células sanguíneas. Él es el que clasifica eritrocitos, dice que están viejos, no los va de una vez pasando a los contrarios. Es el encargado, por eso, de que los leucofunciones bien y también las plaquetas. Fíjense que en muchas púrpuras trombocitopénicas le sacan el vaso al paciente que le suban las plaquetas. O los estúpidos, que por ejemplo se meten una puñalada bailable de esas, son igual en este chuzo y terminan en esplenectomía de muchos, es un órgano muy importante. ¿Cómo se llama este órgano? En la petaca, la pajarilla, ¿no? Cuando vemos la pajarilla, está comiendo vaso. Desde el pastel y todas las manos que vienen integrando. Algo de los pulmones, el chicharrón de huevos, la chinchilla, la tripa, bueno, la pajarilla. No, pero no hablamos. ¿Qué sustancias químicas? Por eso es que esto se llama una práctica virtual. Yo les voy a enseñar la parte teórica y práctica de una vez en el aplicar con el cuarto de la sustancia. Pero van a hablar más que estamos en la aplicación, voy a enseñar. Yo soy el profesor interactuamos normalmente, entonces en la vitamina uno por eso nunca recomienda que sangría de la ubre. Ustedes saben que la ubre que se utiliza para esos asados son las de vaca con mastitis. O sea, usted está poniendo un órgano infectado. La vaca que no tiene más, que la sacrifican, no tiene la glándula mamaria hiperplástica porque no está infectada. Y siempre hay pedazos de ubre que entregan en donde vacas con mastitis. No le olvides. Uno no le come nada que le cuelgue ni a la vaca ni mucho menos al toro. Yo no la solidaridad de género. Además que eso era potencia, mejor dicho. No para nada. Pero la verdad cualquier víscera uno no le come porque uno no sabe el estado orgánico de la víscera. Los mediadores químicos de la inflamación son muchos, son verdaderamente los que nos interesan porque ustedes van a hablar de proteínas de Schaff. Y eso es lo que van a pensar antes. Espero primero que vengan disfrazados. Para mí sería muy motivante. Si el disfraz es malo, debe morir. Y después hacemos el aire. Las aminas vasoactivas que ustedes conocen, histamina y serotonina, ¿no? No solo lo ponen rojo, sino dilatado. Las proteasas plasmáticas, el sistema de complemento, acuérdense que hablamos de sangre, poquito pero hablamos, ¿no? Son un sistema inespecífico. ¿De cuántas proteínas? Miren los números, ahí 9 proteínas que forman el complemento, que son inespecíficas, que atacan todo, pero las que más se degradan, cumplen mayor función es C3 y C4, por eso ustedes ven que es muy frecuente que nosotros pidamos en los laboratorios C3 C4, porque sabemos que si se está consumiendo esas proteínas del complemento, quiere decir que hay un proceso inflamatorio muy activo, puede ser autoinmune o inmune. El sistema de finanzas, Por eso quiero que eso continúe también en el, cuando se hace un grupo. claro, son marcadores inflamatorios específicos. No solo con enfermedades autoinmunitarias, lúpus, artritis reumatoidea, síndrome de enfermedades de Colagen.
todas las cosas que no son la enfermedad son muy difíciles de manejar. A ellas hay que darle pero también usted le pasa una bacteria, un estreptococo, un estafilococo, es una amigdalitis, por estar chupando alguna cosa rara, por ejemplo, una coanipatada, y le dio amigdalitis. Los otros son otra cosa, pero los linfocitos migran y atacan al estreptococo con el complemento tratando de dañar la membrana o la pared bacteriana. La pared bacteriana, la atacan con esos como torpedos así, se pegan en una secuencia específica y abren un roto. Y casi para dañar la integridad de la célula, como si hicieran un berraco roto aquí a este edificio que se caería solo, ¿no? La bacteria al perder continuidad en la pared bacteriana, como echar una bomba. Cuando usted habla de datos es precisamente porque aparecen estos, los sistemas de quinasa, que son precisamente las anti-estreptolicinas, los ACE, que ya son elementos que el sistema genera para atacar la actividad también inmunológica del estreptococo, porque el estreptococo produce el estreptoquinasa. La estreptoquinasa es tan poderosa que es anticoagulante. La demostración es que la gente moría por fiebre reumática con sangrados de nariz en encías y en piedras. Y sangraban orinas. Perdón, orinadas. Tengo este grama todavía, mi hijito. Si es lo que es el inglés mal aprendido. Pero la verdad es que es una confusión gramatical. Por pararle bola al profesor de inglés. Pero yo orinaba sangre. Entonces, cuando usted tenía esas amigdalitis tan berracas, que le ponían los ojos rojos de la fiebre, decía la gente, sangraba la nariz y la persona orinaba sangre. Y ya era una clorelronitis postestreptocócica que casi era ya está después. Decían precisamente que cosas hizo eso y por eso le dan dolores articulares tan berracas y eso. Pero también había la teoría de que Mozart pues, fue psiquinosis, a través de que el plato de Baviera, cuando vaya en chino, tiene el queso cabeza, que es muy rico, y el cerdo. Entonces, eso sí, el cerdo siempre ha sido criado en el basurero. La psiquinosis es una zoonosis, entonces comía mucho cerdo. Dicen que la noche anterior estuvo comiendo mucho cerdo. Y parece que el ciclo de la citrinela es muy activo, se inserta en los músculos y en los pulmones, produce mucho dolor muscular, por eso tiene que ser y muere obviamente cuando Estas amigas también actúan en shock anafiláctico, obvio. Y son también mediadoras de todas las respuestas inflamatorias. El sistema de la coagulación, ¿no? Hay que ser claro con respecto a esto, ¿no? Que todos, miren que aquí estamos informando o estamos referenciando una cantidad de proteínas. Esto es acá afuera, ¿cierto? Eso es claro, ¿no? Me mandó a atacar el estreptococo. Algún demonio. Estos sistemas proteínicos de la sangre. O sea, aquí se activa todo el sistema proteínico de la sangre para manejar en ese momento el sistema de complemento, el sistema de disciplinas y la coagulación, por eso produce trombosis. Los metabolitos del ácido araquidónico, ya hablamos de ellos, prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, nunca se le olvide a usted. Por eso acuérdense que ustedes son los de la farmacología, hay antiinflamatorios no esteroideos, pero hay antiinflamatorios esteroideos. Que usted no usa como prednisolona, beta-flacor, metilprednisolona, dexametasona, betametasona. Y ellos atacan estas tres líneas, prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, ¿no? Por eso fíjense que se usan en el proceso inflamatorio como inhaladores de clobetasona. Ustedes lo ven como en el asma, usted para controlar el proceso inflamatorio pulmonar lo usan de forma local. O usted en un chichón o en una alergia se echa dexametasona y le quitan la piel. O si tiene algo hinchado, se puede inyectar algo inflamado, perdón.
El factor activador de las plaquetas. Por eso es que se forman trombos. Las citoquinas. ¿Cuáles conocen ustedes como citoquinas importantes? Las interleuquinas. Los factores de necrosis y de crecimiento tumoral. ¿Y qué más? Los interferones. Y ustedes están hablando de oncogénesis, están dedicados a la investigación científica, a la biología molecular de manejar el mal derecho y al revés. Espero que el mal de entrante lo haga. El óxido nítrico. ¿Por qué el óxido nítrico es tan peligroso? Porque genera una reacción inflamatoria endotelial en las células que produce no solo la trombosis, sino verdaderamente daño tisular. Pero el juego entre óxido nitroso y nítrico, o sea, jugar con sus valencias también puede ser beneficioso. Cantidad de óxido nitroso huevo y nítrico bajo, o al revés, en algunas situaciones son beneficiosas. Por eso ustedes van a ver también que las proteínas de shock en ciertas cosas ayudan, pero en ciertas otras son un problema. Entonces nunca se les olvide que no hay uno tan malo ni uno tan bueno, siempre hay, dependiendo de la situación titular y patológica, puede jugar papeles importantes o no. El factor, por ejemplo, activador de las plaquetas es importante porque si usted está sangrando llega tapona, ¿cierto? Pero si esa vaina es una reacción sistémica, le puede generar a usted una síndrome de coagulación intravascular y terminar de morir. Porque coagular va a la sangre. O un embolismo. Para ir lejos, casi a ustedes les gusta hablar de política y esas vainas. Miren cuál fue el problema original del vicepresidente de la República. El cáncer de próstata. Porque los tumores de los adenocarcinomas producen una vaina que se llama musicema, que con toda seguridad produjo primero el accidente cardiovascular, o sea, la trombosis coronaria, el cerebrovascular. Porque sabemos que los adenocarcinomas producen una cantidad de citoquinas y proteínas plasmáticas como la mucina por ser adenocarcinomas, que pueden producir trombosis periféricas. Entonces casi siempre cuando uno es un paciente que se reinfarta, un paciente que se infarta y hace una serie de trombóticos, piensen en que puede tener un síndrome paraneoplásico. Y mira, ahí sale. El problema es que eso no es nada, pero hay que darle radioterapia. No, ustedes saben que el tratamiento del cáncer in situ es cirugía, porque es la única manera de curarlo. ¿Cómo le hicieron? A cáncer, que de una vez eso y de una vez lo esterilizaron, porque una plaga de esas hay que la acabaron. Entonces le acabaron la próxima. Y ese es el tratamiento. Pero cuando usted ya tiene, sí, metástasis en otros sitios, utiliza es precisamente radios y sitios para usted dar. O sea, que esa razón que dan es que porque el estado de salud de él es muy delicado y se va a botar 30 radioterapias. Obviamente. Y la radio así que es una que le da ahí, bravo, bravo. Por eso nunca se les olvide, Pablo a los romanos en la Biblia, y la venganza será mía. Por eso no hay que hacer nación castiga a sus niños malos. ¿Qué le está pasando a Fidel? ¿Qué le está pasando a Chávez? La correa. Qué pobre. Pero es que somos indolentes en marcas como esta. ¿A ustedes les parece lo que decían? Femi es muy buen noticiero. La explotación minera son 4,5 millones de hectáreas en Colombia. Y los títulos que se proyectan dar son de 22.000 millones de hectáreas. Si con 4 millones de hectáreas ustedes ven por todos lados que han acabado monte y han hecho huevos gigantescos, ¿qué tal que liberen 22.000 más? ¿Será Colombia rica? Con un regalo. Pero ustedes dónde ven la riqueza. Sí, claro, en el caso de los que sí ven. Pero nosotros merecemos nuestros gobernantes porque votamos por eso. ¿Qué hace un viejo decreto? Por ejemplo, lo que pasó en Venezuela es terrible. Una palabra clásica de Camilo Torres era el que cruza acá. Un bandido como Chávez. Estaba ahí una vez, como tiene Venezuela.
Yo quiero saber cuántos cubanos se van a quedar después de que el 1 de enero dicen que usted puede salir de la línea. Lo malo es que los médicos y los de la parte de salud tienen que tener permiso. Pues sí, porque quién sabe cuál es el plan de crédito bien. En Cuba, Cuba no tiene ya nada. Cuba es una tristeza, eso parece que lo hubieran cambiado. Las fachadas, la gente inclusive, es una tristeza que hay un compañero de ustedes que está estudiando medicina allá y me visita mucho, que es muy triste ver que todos los días uno le da arroz con unos hijos en mente. Si usted tenga limitado el internet, más bien ustedes dicen, ¿será que este médico está hablando carrera? Piden esto por internet y algo les sale, ¿cierto? Pero allá ni eso ni siquiera para escribir porque es un modo de internet. Pues esa gente, hasta eso los tienen quitados. Ustedes creen, es terrible. ¿Qué pasó con la fortaleza de los niños de qué puesto quedaron en las Olimpiadas? ¿Cuántos solos nos diferenciaron? Después de haber sido una cosa monstruosa, ¿no? Y pues la tecnología quedó obsoleta después de que perdieron el patrocinio ruso, ¿no? Pero ya es hora de modernizarnos no solo Cuba, sino toda Latinoamérica, sabiendo que tenemos una gran riqueza intelectual. Ustedes vieron ayer esta vieja que trabaja en la NASA, la entrevista que hicieron. Es muy inteligente y trabaja en un proyecto mucho más interesante. Pero usted, todas las universidades de los Estados Unidos, en casi muchos de los que usted ve de Latinoamérica, si no son chinos, son musulmanes o son latinos. Tanto así que está ya en los hospitales y muchos de los ni siquiera necesitan la línea. Porque ellos los manejan los latinos. Eso está más que y los asiáticos. Pero aquí, en nuestros países, que verdaderamente hay mucha gente, yo creo que inclusive más capacitada que la que uno allá, porque trabajan con menos recursos y hacen muchas más cosas. Aprovecha. Hay el gran inconveniente en que la gente no aprovecha la educación en muchas cosas. Y las herramientas que tienen. La inflamación crónica es toda la antítesis del oso, mientras que el oso es un proceso que se resuelve, donde hay una resolución por medio de todas estas cosas. Hagamos que los lisosomales, los radicales libres, cuando nosotros nos volvemos crónicos es que no se resuelve y estas sustancias siguen actuando. Nosotros vamos a encontrar todos los fenómenos de inflamación aguda en el proceso crónico en diferentes etapas, pero nada se resuelve. Entonces, el problema grave es que genera unos contextos completamente diferentes. Mientras que si usted le da un calibre, porque por ejemplo no se lava la boca, o ve a alguien inadecuado, o habla con alguien inadecuado, que tenga mi calibre, se la transporta, no usa tapabocas. O como los asiáticos que hablan con las mujeres allá que no se casan y se tapan la boca para hablar con uno, hasta poniéndola. Y usted le transmite esa vaina, usted la resuelve o se queda con esa vaina. ¿Cómo se llama eso? Y por eso nosotros vemos gente adulta todavía con amigdalitis, pero que no la sufre como tal, sino que es ya parte de un proceso crónico que muchas veces se vuelve asintomático. Y se vuelve usted el portador de la inflamación y de la infección, más no en el proceso activo. Por eso muchas veces el que contamina al bebé de amigdalitis o al hijo es el papá o la mamá, que son los que están en contacto todo el tiempo, que los besa a uno, que los carga. Si el chino tiene amigdalitis, yo también sufrí de niño, ¿sí? Sufrió la crisis, pero nunca se curó y todavía tiene un contexto de infección crónica y resistente en su garganta que hace. Pues por favor nunca se les olvide eso, muchas veces que ay sí, por favor que chino, antes se ponía uno de taquil a la lata cada 20 días, y que hacía muchas veces, ponga y jamás revisaron a los padres. Esos antisépticos orales son muy buenos. Todos los organismos con soluciones doradas no son malos. Y vale la pena que usted le recomiende, si está por ejemplo un niño yendo a tratamiento con ustedes, decirle a los padres, hombre, no es de higiene oral, eso es listerina y todas las vainas, todo. Y soy un poco que van a agarrar lápidos, cubiertos, las cucharas, todos los elementos que hacen acá. Realmente el estreptococo es bien resistente. Ustedes son los dos de la lista, aquí hablo de eso, ustedes ya saben todo lo que tenemos que saber.
La exposición prolongada de elementos tóxicos y nocivos que generan inflamación. Esa es la base del concepto del fumador. Si ustedes fuman un cacho de cigarrillo, pues no le va a pasar nada, pero todos los días usted está generando que su vía respiratoria está expuesta a factores inflamatorios por la nicotina, más los elementos, pues al final desarrolla o un cáncer por una inflamación, por una condición prolongada. Y enfermedades autoinmunes, nunca se les olvide esta cosa. La inflamación por células mononucleares son verdaderamente los mediadores de este cuadro crónico, por eso ustedes van a ver muchas veces procesos granulomatosos o purulentos crónicos. Por eso muchas veces el éxito del buen manejo de una herida es la curación. Yo les aseguro que usted puede estar tomando el antibiótico más berraco del mundo, pero si un paciente tiene una herida expuesta o una infección por ejemplo en un hueso y no es cureteado o la curación está siendo mal hecha, no lo cura ni mandrake. Y los que han estado ya tienen, entre comillas, experiencia en la parte clínica, saben que una úlcera mal manejada hacia la curación es el éxito. Lo mismo pasa con la amigdalitis. Usted puede que con el antibiótico haga que la población bacteriana disminuya, pero muchas veces no la erradica. Pero si usted utiliza un medio local, isoileucoparin y todas las cosas, y usted se hace un buen enjuague, más el antibiótico, ya que hace menos mal ahorita hay mucho antibiótico por vía oral y la venta para integrar. El manejo de esa infección va a ser muy bueno. Los macrófagos, pues los conocen ustedes de muchas formas, como granuloma, como pus. El sistema mononuclear fagocitario está presente sobre todo el tiempo en los procesos inflamatorios. Y los principales mecanismos son los refuerzos de los monocitos circulares, proliferación local de macrófagos e inmovilización de ellos para que queden ahí trabajando, ¿no? O sea, recogemos todo lo que está por fuera, ¿no? Localizamos lo que más podamos en el sitio y hacemos que no se muevan bien. Una convocatoria obligatoria. Nunca se les olvide que también nosotros empezamos a hacer procesos de reparación en esa inflamación crónica. Pero la reparación nunca es total. Es parcial y muchas veces a veces hace más daño de lo que uno se imagina. Y eso está constituido por varios componentes. Ustedes ven que la inflamación crónica siempre hay un aumento en vasogénesis y angiogénesis. O sea, se pone rojo, morado y además colorado. Y además eso se crea más vasos. Por eso, si usted con una buena uva y por ejemplo un chichón de otro color que me golpea, se ve como hay neovascularización del tejido. Eso hace que obviamente sangren más las heridas crónicas, las úlceras. Inclusive fíjense que a veces que usted debería hacer bien la curación hasta que vea tejido fresco y sangre. Sangre. La verdad es que porque está usted también viendo un montón de factores activos que están haciendo trombosis y generando nuevos cambios. ¿Cuáles los animales con las heridas del agua? Mire que eso hasta, sinceramente, la verdad es que si por eso los perros tienen una salida tan penal, que fíjense que ellos ni siquiera piensan como antibióticos, los animales del agua, eso lo va a secar, ¿no? Tampoco que un perro nos lama. Que lastimosamente la saliva de los animales, igual que la del humano, es inmensamente llena de bacterias, ¿no? Pero ustedes han visto cosas muy singulares como que ponen las larvas de las moscas para que se coman las heridas crónicas, ¿no? Las crónicas. Y ¿qué hace la larva? Tiene toda la razón. La larva no come tejido nuevo, come tejido muerto, porque ella necesita ya alimentarse de algo que esté medio descompuesto. Por eso malo bien, sin hablar carreta, entre comillas, como dicen tus amigas, en 2 o 3 días ya no estamos, que la larva no se hinchada. Por eso el cuento de la retada no es que haya tan retada, sino que ya ha cambiado completamente y ha evolucionado. ¿Por qué también usted le echa panela? No es que la panela sea, sino que los azúcares reductores cambian el pH de la herida y obviamente al cambiar eso las bacterias mueren. Café no sirve para nada. Alterar la herida. Telarañas menos. Gelatina sin sabor. Sí, claro, porque recuerden que la gelatina sin sabor es puro colágeno.
Entonces usted está creando, por decir así, una membrana superficial de colágeno que ayuda a que se reepitelialice. O sea, si usted debería hacer una buena limpieza y que la misma sabor, inclusive la misma manera magnífica, pero usted todas las caras aquí que han salido a punta de la pinza y panela raspada. Y es una una paciencia, una paciencia. Pobrecito. Unos huecos asquerosos y los parapléjicos, casi siempre nosotros deberíamos poner en serio porque como no No sienten, sienten. usted coge y corta y saca huesos, raspa huesos, no, con todo así. ¿Sí se hace? No, doctor, son horribles. Sí, claro. Una Ya, Juan. cicatrizada. Lo rojo, por ejemplo, miren lo que estamos hablando ahí. Empieza a haber un engrosamiento fibroblástico después de matriz y una remodelación. Fíjense que no es bien normal. Si la miraran ustedes, se forma una cicatriz hipertrófica al lado de ella remodelada. Que es lo que también uno hace, pues uno siempre se hace una úlcera y se la arranca, al final le queda una chácara obvia, pero cicatriza, ¿no? La inflamación granulomatosa es muy frecuente y especialmente ustedes la van a ver, por ejemplo, en el granuloma tuberculoso. Todos sufrimos tuberculosis, lo que pasa es que la atacamos y la encapsulamos en un granuloma que se llama el nódulo de Bond, que es el componente, como por decir así, monomerado de foco. Es que usted abre el granuloma, lo bloquea con los macrófagos y lo deja ahí. Por eso muchas veces el paciente, cuando en su vida adulta falla su inmunidad y su inmunodepresión puede aparecer la tuberculosis. Por eso es que dicen que el gran problema ahorita del paciente con SIDA es que al bajar la falla, al bajar el sistema, al haber la falla inmunológica, al fallar el sistema como tal, se activan esas enfermedades infecciones que están latentes y controladas allá encarceladas. El granuloma es el ejemplo clásico de un macrófago activado con aspecto epitelial modificado que genera una capa, una cápsula de un cuerpo extraño o un granuloma inmunitario, por ejemplo, como en la tuberculosis. En el cuerpo extraño, por ejemplo, cuando usted clava una espina, un granuloma es como medio mezquino, ¿no? O lo atrapan. Es mejor sacarlo, ¿no? Lo puletea uno, puletea la piel ahí con la navaja. Por favor. Los patrones morfológicos de la inflamación pues son muchos, ¿no? Ustedes conocen la inflamación serosa o de los fluidos serosos, que es algo como niños que me está llorando por la vida, que es completamente suelo, ¿no? La fibrinosa, que es esa membrana blanca que queda después, ¿cierto? Si uno se la quita el siente la raspadura que parece como una baba blanca, y tiene la frente con agua. Pero pues está la que está cuando la herida está infectada, que se forma el complejo inmunológico como tal, que es la supuración y purulencia, donde ustedes ven verdaderamente la presencia del músculo. Y obviamente la úlcera, que es la descamación y el desplazamiento del tejido necrótico alrededor del. Los efectos sistémicos de la inflamación, pues ustedes mejor que yo lo conocen. No, para mí muchos no han tenido heridas de que de pronto le dan secas, se encarnadas, pero también les da fiebre, escalofríos. Hay trastornos en el sueño y hay aumento en las ondas lentas, por eso no puede tener pesadillas durante la inundación. ¿Ah? Inflamación de los ganglios, que aquí le dicen a las radiopatías proximales inguinales, ¿no? Ok. O aquí también en la axila, o en el codo, en el hueco poquillo, dicen que con esa única hermana está viendo la vena hasta la rodilla, ¿no? La adenopatía, ¿no? Disminución del apetito, todos sabemos que la malestar general del enfermedad constitutiva los lleva a uno a esto. Hipotensión, otros efectos hemodinámicos, por eso usted se pone pálido, diaporético, por eso usted se siente cansado, se pone taquicárdico. Las reacciones de fase aguda, todo lo que son los niveles de la fiebre, y las proteínas de fase aguda, que son las que me van a dar la semana. Nunca se les olvide que las interleucinas 1 y el factor de necrosis tumoral juegan un papel muy importante. Y llegamos a esto, a la parte que es importante. Nunca se les olvide que los mecanismos de curación de las heridas son fundamentales, porque generan síntesis
y degradación de colágeno en aquellos que genera la próxima tejido. Y obviamente, si usted no hace una buena curación o no se hace un buen debridamiento, genera verdaderamente fallas en esta generación, la continuidad. ¿Cuáles son los mecanismos implicados en los procesos de inducción de la cicatrización? Pues es precisamente eso, la inducción de la inflamación aguda de la propia herida genera regeneración de células parenquimatosas, de aquí migran los fibroblastos a ese tejido para hacer, digamos así, el pase de reposición, el pase de sustentación. Otra pregunta. Por ejemplo, cuando uno habla de células mesenquimales para hacer la diferencia. Son verdaderamente el mismo término, ¿no? Porque son derivadas del mesodermo. Y la célula primordial del mesodermo es el fibroblasto. Son sinónimos. La síntesis de proteínas del espacio extracelular o de la matriz extracelular, remodelación del tejido conjuntivo y de los componentes parenquimatosos, por eso nunca va a quedar la piel igual, siempre va a notarse o en un órgano cortado o en un hueso se ve eucarioso. Doctor, porque los dedos están complejos, porque la remodelación del tejido es perfecta. Mucho más eficiente que. Irónicamente, y eso lo podemos hablar un poquito más adelante, pero hay tejidos o partes de la piel que son mucho más eficientes. Por ejemplo, las manos y los pies, el tejido epitelial es de alta replicación y de alta restitución, porque son áreas de contacto y verdaderamente el programa celular es muy eficiente. Pero, ¿por qué ustedes creen que a uno le ponen la vacuna de la tuberculosis o aquí en el brazo o aquí en el hombro? Porque esos territorios son pésimos para cicatrizar. Y cuando usted vacunarlo, se genera un granuloma que después de eso va a dejar una cicatriz. O sea, qué malo es si usted sale a la calle y alguien lo mira, este maestro vacunado nada más. Acuérdense de la viruela que se hacían múltiples heridas en forma circular con una lanceta en esta parte, porque saben que también es muslo. Son características propias de los tejidos. La piel de la cara, fíjense que las mejillas son muy buenas cicatrizando, pero la nariz no. Y fíjense que el rebote del arco superciliar y del supraorbitario son muy malos, por eso usted ve volteado que de repente tiene las cejas las tiene cortadas y las orejas son pésimas. Ya que tiene un compañero luchador, pregúntele cómo se llaman las orejas que cubren ellos por los cabezales. ¿Cómo es, doctor? Y hay que drenarle la sangre inmediatamente, no le queda uno la oreja como la de todo niño. ¿La qué? ¿La qué? Coño, se deforma perfectamente. A todos, por eso no le aterra que hayan pendejos haciendo de vuelvo en la oreja. Porque dañar el cartílago por infección puede ser terrible. Inclusive dice que una de las cosas más impresionantes que encontraron los españoles creían que era lepra, era que los indígenas se perforaban los cartílagos nasales y las orejas. Y si ustedes se acuerdan qué pasa en la lepra, se comen esos cartílagos. Entonces cuando ellos vieron eso, primero la asustaron, pero los que traían la lepra eran ellos. Y eso sí fue la indígenas. Ellos se dan dañando por perforarse. Cuando uno tiene un hombre de grandes aspiraciones y aspira a como fue la constitución, por eso ustedes se ponen respingados como la nariz, terminan como un pequeño así, porque se comen la inclusive, irónicamente, quedan inclusive con comunicación y para terminar de parar, acuérdense que el paladar blanco también tiene un rebote de cartílago y hace comunicaciones del paladar con la fosa nasal. Eso también hace, sí, no, toman y el tosen, sale, la nariz, la otra que come paladar, ¿cuál es? La mano. Hay gente que se está comiendo menos maquinar. Remodelación del tejido con el comportamiento de la cicatriz. Nunca se les olvide que usted siempre el cosa queda más grueso. Por eso que ustedes tienen la parotomía de que hay antes, botones de que no tiene las laparoscopias todas, por eso los quita menos invasivo, pero esta es la parotomía, unas cicatrices brutales. Si usted quita esa cicatriz, vuelve y sale. Inclusive, pues hay que tratarla, ¿no? Listo, doctores.
nos vemos el jueves, ¿no? Y estamos con ustedes cuando tienen la reunión, les pedimos que